Bueno, pues nada, empecemos con los íberos, ¿no? Entonces, has comentado, ¿no? Que, digamos, el armamento militar peninsular, ¿no? Variaba según, digamos, el- el- la etnia, ¿no? O la forma, o grupos, digamos, étnicos, ¿no? O sea, y pues los íberos, ¿cómo luchaban? ¿De qué forma mm, Claro, tenían también que es verdad eran? que muchas veces estas... No, no, Sí, digo que eran escaramuzas, sí. eran... Sí, habría muchas escaramuzas o una guerra bastante pactada. Una guerra de, mira, quedamos el viernes que viene a las 12 de la mañana, quedamos en este prado y nos pegamos. ¿Sabes? Más, pero por supuesto se habrían racias, escaramuzas, eh, quemas de campos. Claro, hay muchas formas, ¿no? De hacer la guerra. Como digo, este culto al héroe es común a todos estos pueblos prerromanos, pero bueno, pues por supuesto, según la situación y si puedes aprovecharte de la circunstancia, pues por supuesto lo vas a coger. Hay que pensar que, claro, nosotros como las fuentes que tenemos son de los romanos, principalmente en casi toda la península, o de los cartagineses, claro, nosotros lo que nos ha quedado de los íberos, estamos hablando de siglos 4, 5 antes de Cristo, el 3 antes de Cristo. Pero, por ejemplo, de los astures tenemos el ejemplo del 1 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando llegan ya los romanos a esa puntita y ya tenemos las guerras cántabras. Entonces, claro, la panoplia evidentemente cambia. ¿No? Pero porque también han pasado 400 años entre unos y otros. Casi toda la zona de influencia celta va a tener muchísima... cogemos pues astures, cántabros, vascones, celtíberos, celtas, carpetanos, va a tener muchísima influencia de Europa. Va a tener una influencia bastante grande de lo que se llama, por ejemplo, pues todo el tema de Hallstatt, que es una... Hallstatt son unas minas de sal en Centro Europa que tiene un registro arqueológico brutal y vemos cómo esa influencia centroeuropea se ve muchísimo en la península. Tenemos unas espadas rectas, bastante largas, que es un poco la cultura del Atene, que es una cultura francesa, que evidentemente no sea lo mismo los galos que los que se enfrente César en el siglo I antes de Cristo, ¿vale? La época de Asterix y Obelix, ¿vale? Que, por ejemplo, pues las espadas del siglo III antes de Cristo que nos podemos encontrar también en otras partes. Pero bueno, son espadas pues largas, con dos filos, que se parecen mucho a lo que luego será la gladius romana, ¿vale? Tendrá pues también ahí un poco su influencia, de ahí un poco ese punto de la gladius hispaniensis y cómo los romanos adaptan las espadas del Atene típicas de la península aquí. Las espadas más típicas de la península, de lo que se van a separar del resto de Europa, aparte de ser un poquitito más cortas, es que van a tener la punta más aguzada. Así como vemos que espadas francesas tienen una punta pues con un ángulo bastante obtuso, con filos muy paralelos y largos, que buscarán sobre todo cortar, mientras que los españoles van a tender a tener una punta bastante aguzada. Claro, ¿por qué se da esa situación en la que buscan más la estocada? Pues a ver, la estocada siempre va a ser un punto bastante eficiente, pero también tenemos que pensar que la espada en todas estas culturas es algo raro. El soldado normal, el 99 de cada 100 soldados te va a ir con una lanza, a lo mejor un escudo y como mucho un cuchillo, ¿vale? Pero la espada te la lleva el noble, no lo van a llevar tanto, entonces al final no afecta tanto en el aparato militar. De momento no se puede hablar de que la espada sea un símbolo de estatus, porque muchas veces puede ser las decoraciones del cuchillo, por ejemplo, los puñales de antenas, cosas de este estilo, pero sí que tenemos que pensar que en el aparato de la guerra la lanza va a ser el arma principal durante toda la Edad Antigua y durante toda la Edad Media. Claro, en Roma sí se podía permitir que todos sus soldados tuviesen espadas, pero claro, porque en Roma estamos hablando de un aparato militar que podía tener ciudades enteras dedicadas al uso exclusivo de la herrería y pues tenían prácticamente una sociedad industrializada para el aparato militar. O sea, me comenta, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, si viéramos en la época, ¿no? En el siglo 3 o 4 antes de Cristo, ¿no? Si viéramos un grupo de íberos ir, digamos, a una escaramuza, sería todos con lanza, como mucho con aún que otro escudo, y a lo mejor como el noble que les encabezaba con una espada, ¿no? Sería eso, digo, la formación, digamos, típica de combate. Sí, sí, y eso es algo que se va a repetir durante toda la Edad Media. O Luego. sea, entonces, sí,
viéramos también, digamos, nos fuéramos a la parte de celtas, los celtas celtíberos y tal, sería la misma formación, irían hacia al combate o habría alguna diferencia sustancial, sobre todo, digamos, en el equipamiento que llevarían ellos. A ver, el soldado genérico de la Edad del Hierro va a ser igual en toda Europa. No va a haber una diferencia clara. Claro, a lo mejor el noble, el caudillo, ese aristócrata que va a la guerra, que incluso hace el ejercicio de la guerra como actividad económica, pues sí que va a tener a lo mejor pues, temas más claros de pues, diferencias en las decoraciones de sus armas, diferencias incluso un poco tipológicas de las armas, por ejemplo, pues eso, el hecho de que el íbero te lleve falcata o el celtíbero te lleve una espada de tipo latene, pero a lo mejor un poco pues las decoraciones del casco, sí que tenemos cascos de lo que antes se denominaba casco hispano-calcídico, que eran cascos súper concretos de la zona celtíbera, pero esas diferencias solamente las vamos a tener entre las élites. Sí, básicamente, vamos, el que tenía dinero, digamos, era mejor pertrechado, ¿no? O sea, tenía mejor equipación y el que, digamos, el señor del campo, pues tenía su lanza y punto. Pero, ¿qué tipo de formación? ¿Qué era? ¿Cómo guerreaban? ¿En formación, digamos, cuadrada? O sea, o iban cada uno a lo suyo. Aquí estos tíos nos pegamos con esta gente a, a escaramuza, ¿o cómo estaba esto? Bien, pues principalmente podemos decir que no tenemos ni idea. Vale. Tenemos muy poquitas fuentes y además, como digo, como sobre todo fuente escrita, tenemos las fuentes romanas y los romanos tendían muchas veces a exagerar o enaltecer a sus enemigos para que ellos pareciesen más poderosos al vencerlos. Si yo digo que he vencido a estos pobrecitos muertos de hambre, no tiene mérito como decir, acabo de vencer a los celtíberos, que eran unos tíos que eran todos unos guerreros de la leche. Entonces, claro, te va a cambiar un poco. Sí que se habla de que muchas veces pues, harían formaciones cerradas, o mejor más similares a las de los romanos. Cada vez se está viendo que los escudos que utilizaban los pueblos preromanos son escudos bastante grandes. ¿Vale? Podemos hablar de scutums, ¿vale? O sea, de escudos rectangulares o de forma alargada, como los que llevarían los romanos, o de caetras, que la caetra es un escudo redondo con un humbo metálico en medio, que igual pues nos podemos hacer un poco la idea de lo que es el escudo vikingo. Prácticamente es el mismo escudo. Va a cambiar la tipología del humbo, va a cambiar muchas veces que la forma del agarre de atrás es de metal en vez de madera. Claro, porque evidentemente si encontramos en una excavación arqueológica pues la espina que va detrás que sujeta todo el escudo y es de hierro y el humbo que es de hierro, evidentemente la madera, el cuero, todo lo que más llevaría el escudo desaparece. Claro, si en una tumba encontramos solamente el humbo, asumimos que esa espina de atrás es de madera, que es por ejemplo como iban los escudos vikingos. Entonces, esos son escudos redondos, pues de hasta 90, 100 centímetros, o sea, son escudos bastante grandes que a veces que, claro, vemos en las estatuillas de a lo mejor de un íbero que va a la guerra, y claro, una estatuilla en un exvoto, en lo que sea, pues vemos que los escudos son así de pequeñitos. Claro, porque estamos en una representación que tampoco es muy realista en cuanto a ello. Y claro, que si quieres que se le vea la ropa al señor, no le puedes poner un escudo muy grande. No está buscando ese realismo, pero luego la arqueología nos dice que son escudos bastante grandes. Los romanos muchas veces nos dicen que, según el momento, podrían plegarse y hacer esos muros de escudos o buscar un combate más individual. Está claro que su forma de entender la guerra va a predisponer siempre ese combate individual de ese héroe de ese culto al héroe que mencionaba, por ejemplo, haciendo la equivalencia con Troya, pero entre un punto y otro, pues va a depender muchísimo de la situación. Pero desde luego son gente organizada, gente que podía, ejemplo, tenemos el ejemplo de la batalla del Tajo, en época de Aníbal y demás, en la que según las fuentes, se juntaron miles de tíos. No estamos hablando de que a la guerra iban 10, 20 o solamente un pueblo, sino que ellos mismos tenían una autodenominación como pueblo y se podrían juntar pues miles de astures o miles de celtíberos o miles de íberos. Yo me refería, ¿sabes? ¿Sabes? Porque sabes que muchas veces la presencia de la historia siempre es a través o sea, sobre todo ahora en el siglo XXI, es a nivel, digamos, audiovisual, ¿no? Entonces siempre no se nos representa a los guerreros, digamos, entre comillas, bárbaros, ¿no? Que van a la guerra, ¿no? En plan mogollón. Entonces tú me estás comentando que
habría una organización militar, o sea, que la gente, o sea, que tendrían, no como en plan arquitectura romana, ¿no? De que eso se queda ya, digamos, era un ejército profesional, sino que tendrían una mínima de coordinación, que no irían todos en grupo a pegarse sin ningún sentido, ¿no? O sea, sí que había una organización. Claro, tenemos el punto de, por ejemplo, de la existencia entre estos pueblos de estandartes que marcarían dónde tiene que ir cada grupo. Tenemos la existencia de trompas, bastantes, de trompas en uso militar, como hacer sonar los cuernos y demás, que eso ya te está dando base un sistema auditivo para dar las órdenes. Tenemos cascos de claramente aristócratas que a lo mejor te llevan plumas, que llevan crestas, lo típico que podemos encontrar en cascos de la antigüedad, más arquetípicos, que claramente lo que demuestran es, aparte de dar una sensación de que ese guerrero es más grande, de volumen, ¿no? Que puede dar ese aspecto moral al guerrero individual, está marcando también mucho el, vale, pues los que van con ese aristócrata, los que van con ese noble, saben que, mira, el de las plumas de color púrpura, como decían los romanos, que los íberos llevan plumas de color púrpura, vale, pues donde está el tío de las plumas de color púrpura, detrás de él tenemos que ir nosotros. Claro, también nos han quedado pues casi nada de cómo podrían ser realmente las formaciones o cómo podrían ser las órdenes en la batalla, pero sí se sabe que esa estructura militar organizada, de lo que se habla de, pues bueno, que este flanco va a rodear este otro, es decir, de un uso de la táctica y de la estrategia, de cómo si eres capaz de mover a 3.000, 4.000 soldados, toda la logística que hay detrás de cómo alimentas a esa gente, cómo la estás moviendo, carros de suministros, todo ese tema logístico, que al final es lo que te muestra realmente cómo funciona la guerra, y eso pues lo veremos con los romanos, con el Imperio Español, con muchos de estos casos en los que en realidad la logística es una de las partes más importantes de la guerra, y eso claramente lo tenían. No eran 4 salvajes corriendo, no como nos muestran siempre las películas, cubiertos de pieles y estando medio locos yendo a estamparse contra los escudos de los romanos. Sí. Entonces, la diferencia, o sea, porque o sea, tenemos el ejemplo de Numancia, ¿no? Porque Numancia, ¿de qué tipo de cultura nos traíamos? Porque eso es lo más épico, ¿no? Que tenemos en estas épocas, ¿no? ¿De qué tipo que sea? ¿Eran celtas? ¿Eran los numantinos? Celtíberos. Celtíberos. Entonces, sí, sería con lo que más encajaría. Entonces, estos tenían ya, digamos, porque claro, se encerraron en la misma ciudad, o sea, serían amurallados, se supone, ¿no? Habrían murallas, Sí. ¿no? Porque, y la lucha se supone que fue muy encarnizada con los romanos, que les costó bastante, digamos, de hecho es que ellos mismos o sea, se autosuicidaron antes de derrotar a la ciudad, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tipo de batalla entablaron los numantinos con los romanos? Bien, pues ¿Se está sabe? claro que estas culturas, en general, bueno, tenemos ahí el caso de Numancia como el caso particular, que evidentemente por lo que pasó en la historia fue por el, mira, preferimos matarnos nosotros antes de que entréis, pero esta gente en muchos casos era consciente de que contra romanos, contra cartagineses, anteriormente contra griegos, no tenían mucho que hacer. Pero evidentemente no querían perder parte de su cultura, parte de su religión, todo lo que se referiría a sublimarse a otro estamento político, como puede ser Roma. Pero sí sabían que si están detrás de una muralla es más fácil resistir. Casi todas las ópidas, casi todas las ciudades, pequeñas ciudades-estado, me da igual que estemos hablando de celtas, celtíberos, íberos, que lo que sea, solían buscar estar en ciudades amuralladas, sobre todo, evidentemente, la aristocracia. El pobre que está con las ovejas por ahí, que es un ganadero, es un agricultor, esos vivirán en el exterior de las murallas, o aquí en el caso del norte, con toda la cultura castreña, en el que tenemos gente humilde que vive fuera de las murallas, pero que en caso de ataque se replegarán dentro, como veremos siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Evidentemente, esos sistemas de fortificaciones,
muros altos, que les costaría a los romanos también, por dónde está situada Numancia, les costaría pues tener todo ese tema de asedio, pues de llevar arietes, catapultas y demás, y que es algo pues que evidentemente tenían que utilizar contra pueblos que parece que prácticamente vivían en casas de paja y barro, ¿no? Como si fuese lo de los tres cerditos, pero no podían tener una potencia militar defensiva bastante potente. Claro, llegó un momento en el que el asedio dice, mira, es que ya mañana esta muralla cae, pues mira, pues nos vamos para otro barrio nosotros mismos antes de ceder. Sí, porque, digamos, el ceder, digamos, podía ser la esclavitud, es decir, muchos de sus habitantes podían pasar a la esclavitud, a un modo, digamos, de ventas, porque, digamos, eran también botín de guerra, ¿no? Los seres humanos en ese momento, ¿no? A ver, los romanos, si tú te resistes, sí. Si tú dices, vale, venga, muy bien, pues hacemos un trato y tal, no todos los sitios que conquistaban se convertían en esclavos. Pero está claro que si llevas 10 años de guerra con ellos y te capturan a ti como soldado, pues vas a ir para esclavo seguro.